Muy buenos días para todos nuevamente. Buenos días. Buenos días, mister. ¿Qué Buenos tal, días, muchachos? mister. Gracias a los que activan su cámara. Buenos días, espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un excelente fin de semana. Y bueno, de hecho hace ratico no nos veíamos, ¿cierto? ¿Cómo les fue la última clase? Mentiras. ¿Qué fue lo que hicieron la última vez que íbamos a tener clase y no hubo? Estuvimos con Miss Claudia, creo que fue, haciendo unas preguntas y cosas así. Sí, con la psicóloga estábamos. Sí, ese día yo incluso alcancé a enviar el link y al ratico me llamó Miss Diana que si le cedía el espacio. Entonces creo que fue como sorpresa para todos. Pero bueno, ¿qué fue lo último que hicimos en clase? Vimos el videito de Herón. Hicimos un resumen. Dijeron y había que hacer De Herón y Listo. Entonces, bueno, para los que tomaron agenda de Ajá. lo que vamos a hacer el día de hoy, entonces vamos a abordar algunos ejercicios de la página 129. Ya sacó el libro, profe. 129 del texto de Santillana. Los que no lo tienen igual ya saben que yo siempre les comparto para que no se vayan a preocupar por eso. Entonces, bueno, la idea es que con con esta página vamos a sacar también una nota. Yo estaré elaborando un formulario a partir de problemitas que tenga esta misma página. Izquierda, arriba. Que no la encuentro. Listo, entonces es una actividad que tiene que ver con, de alguna manera, escalas y proporción, pero de una manera ya más aplicada. Entonces, voy a compartirle acá los primeros ejercicios y empezamos a trabajar con esos, los primeros 10, por ejemplo. Entonces, si ustedes recuerdan, hay una actividad que tenemos pendiente que es, tiene que ver con transformar las medidas del rostro que construimos geométricamente, ¿cierto? Sí. Entonces, esto lo vamos a utilizar. Entonces, digamos que esto es ¿cómo decirlo? Una forma de utilizar la regla de 3 y pues digamos que lo van a utilizar siempre que quieran hacer conversiones de unidades de medida. Sí, es decir, por ejemplo, pasar de algo que mida o que, ¿cómo decirlo? De una misma magnitud, por ejemplo, de distancia. Entonces, algo en distancia en kilómetros, pasarlo a distancia, pero en centímetros. O algo en, no sé, magnitud tiempo, por ejemplo, algo de horas, pasarlo a días, pasarlo a segundos, pasarlo a milisegundos. Todo ese tipo de operaciones son muy importantes. Entonces, pues digamos que acá vamos a colocar una claridad y es que siempre se usa la regla de 3 para estos ejercicios de transformar medidas de una misma magnitud. Profe, ¿Sí? yo me recuerdo que Miss Diana casi nos hacía lo mismo, pero con una tablita así como de pasarlo a KM a MM. Ah, sí, ¿Recuerdan? lo hacíamos como con medidas de longitud. Sí. Hacia un lado se dividía y Y hacia el otro se multiplicaba. Bien, listo. Pues eso tiene que ver con lo siguiente que les voy a explicar. Digamos que lo primero que uno debería hacer es armar una relación entre las dos unidades de medida que uno tiene. Entonces acá, por ejemplo, para el primero tenemos milímetros y kilómetros. Mister, o sea que la tablita que usamos con mis Diana sí la podemos utilizar ahí. Sí, claro, claro, también se pueden utilizar. ¿Y se multiplica por 10 y se divide por 10 o...? Por eso tenemos que armar primero la tabla. igualdad. Esto, digamos, el primer paso es armar la igualdad. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, bueno, primero, ¿qué es más grande, un kilómetro o un milímetro? Un kilómetro. Un kilómetro es más grande, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que un kilómetro, ¿a cuántos milímetros equivale? ¿A cuántos milímetros equivale un kilómetro?
Lo pueden buscar en la calculadora, hay una herramienta, en el celular hay una herramienta, o más bien en Google, ustedes pueden buscar una herramienta muy útil que les ayuda a convertir. Entonces, por ejemplo, ¿Cómo de, se llama, profe? pues yo normalmente busco lo que voy a pasar. Entonces acá, por ejemplo, le estoy colocando en mi celular de kilómetros, estoy colocando de kilómetros a metros. Y acá pues ya empiezo a buscar la escala. Entonces fíjense, más o menos aquí les muestro, permítanme un segundito, yo les comparto. Entonces fíjense, acá más o menos lo busqué. Entonces fíjense, yo busqué de kilómetros a metros, fue lo que le puse, y ahí ya me aparecieron unas 100 tablitas. metros, sí. Entonces ahí lo que uno puede hacer es pues colocar el valor o sencillamente empezar a armarlo de otra manera. Sí, pues digamos que por cuestiones de facilidades, uno pues digamos que yo utilizo ahora bastante la herramienta. Pero por ejemplo, yo sé que 1 kilómetro es lo mismo que 1000 metros, ¿cierto? Y sé también que 1 metro a cuántos milímetros equivale. O bueno, ¿tienen claro qué es 1 milímetro? O sea, ¿tienen clara la medida de 1 milímetro? Más o menos, ¿cuánto es? Entonces, 1 milímetro es la décima parte de 1 centímetro. ¿Se han visto que ustedes toman las reglas y cada regla, mejor dicho, entre dos números consecutivos, entre el 1 y el 2, hay 10 espacios? Entonces, digamos, Son 100 mil. 10 milímetros serían 1 centímetro. exacto. Entonces, 10 milímetros son iguales a 1 centímetro. Listo. Pero a su vez, sabemos que 100 centímetros equivalen ¿a qué? A 1 metro. 100 centímetros equivale a 1 metro. Listo. Entonces ahora sí, ya podríamos hacer la transformación. Mejor dicho, esto lo voy a explicar así en el paso a paso. La idea es que, mire, yo partí de lo más pequeñito, que fue el milímetro, para poder llegar a lo más grande, que va a ser el kilómetro. ¿Listo? Entonces la pregunta es, bueno, si yo quiero, por ejemplo, pasar de milímetros a metros, ¿cuánto sería? Sería dividirlo entre 1000. Entonces fíjense lo que podemos hacer. Ya sabemos que 100 centímetros equivalen a 1 metro, ¿cierto? Pero adicionalmente sabemos que un solo centímetro equivale a 10 milímetros. Entonces lo que puedo hacer acá es multiplicar por 10 milímetros y esto me va a quedar en metros. Entonces voy a multiplicar por 10. ¿Y cuánto me daría eso? Si multiplico aquí por 10. 1000. 1000, ¿cierto? Entonces de acá, bueno, mejor dicho, de esta nos va a salir la siguiente. Nos va a quedar que 1000 milímetros va a ser igual a 1 metro. ¿Listo? Y como ya tenemos esta igualdad, fíjese lo que vamos a hacer ahora. Yo quiero pasar ahora de milímetros a kilómetros. Y fíjense lo que tengo acá. Fíjense lo que tengo acá. Aquí tengo 1000 metros igual a 1 kilómetro. Pero yo ya tengo el equivalente de 1 metro en milímetros. 1 metro son 1000 milímetros. Entonces, a este 1000 lo multiplicaría nuevamente por 1000. ¿Y cuánto me va a dar? 10.000. ¿Seguro? No, 1000 por 1000 son. Mister, pues mira que yo cogí 10 de milímetros y lo multipliqué por el de
por el de kilómetros, por el 1000 de kilómetros y me dio 10.000. Pues da lo mismo, ¿no? Pero en este caso, mira No. que es hacer 1000 por 1000, porque lo que estoy diciendo es que yo ya sé que un metro equivale a 1000 milímetros, pero como no tengo un metro, sino 1000 metros, entonces 1000 veces 1000 milímetros, o sea, 1000 por 1000. ¿Y cuánto es 1000 por 1000? ¿Un millón? 1.000.000. 1.000.000. ¿Listo? Entonces, esta es la que me va a servir. Entonces ya sabemos que 1.000.000, pues es grandísimo. 1.000.000 de milímetros equivalen a 1 kilómetro. ¿Listo? Entonces, ahora sí, con esta que hemos armado, con esta igualdad, es que uno puede hacer cualquier transformación. Porque fíjense lo que ustedes van a poder hacer. Entonces yo voy a correr esto de aquí y lo voy a solucionar. Entonces me está diciendo 0,03 milímetros, pasarlo a kilómetros. Como yo ya tengo esta igualdad, fíjese, lo que voy a hacer es muy sencillo. Lo que voy a hacer es multiplicar a esto que ya me dieron acá por una fracción. Pero va a ser una fracción muy interesante porque resulta que es una fracción donde el resultado es 1. ¿Por qué se dice que es 1? Porque ¿cuánto es 20 dividido 20? 1. 1. 1. 1, 1, sí. ¿Cuánto es 1000 dividido 1000? 1. 1. 1. ¿Cuánto es 3 dividido 3? 1. 1. ¿Cuánto es 9 dividido 9? 1. ¿Por qué? Porque todo Que se divide por sí mismo. da 1. Muy bien, porque un objeto, bueno, algo, una cantidad dividida entre ella misma siempre me lleva a la unidad, ¿cierto? Pero resulta que ustedes bueno, acabamos de demostrar que 1.000.000 de milímetros es igual a 1 kilómetro, ¿cierto? Son iguales. O sea que dividir 1.000.000 de milímetros entre 1 kilómetro, ¿cuánto debería dar? Si son lo mismo. Dividir 1.000.000 de kilómetros, 1.000.000 de milímetros entre 1 kilómetro. O dividir 1 kilómetro entre 1.000.000 de milímetros, ¿cuánto daría? No sé. 1. 1. 1, porque como son lo mismo. ¿Sí? Entonces, Sí. son lo mismo, entonces por eso es que decimos que realmente es como si multiplicáramos por 1. Ahora, fíjense que yo tengo, realmente lo que tengo son milímetros y quiero pasar a kilómetros, ¿cierto? ¿Dónde tengo milímetros? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba. Entonces lo voy a colocar abajo. ¿Por qué abajo? Para poder cancelarlo. ¿Listo? Entonces yo lo voy a colocar aquí abajo. Y arriba, pues por descartes, voy a colocar el otro dato. Es decir, si abajo coloqué milímetros, arriba no puedo colocar milímetros. Arriba coloco kilómetros. No me dejo correrlo, permítanme. Listo. Y ahora sí. Entonces, ¿qué podríamos cancelar de acá? ¿Qué creen que podemos cancelar? Los milímetros. Muy bien. Los ceros. Los milímetros ni los ceros no. Ya te voy a decir por qué no. Entonces, los milímetros sí los podemos cancelar. Entonces, bueno, estos milímetros los quito, estos milímetros los quito. Y ahora lo que hacemos es la división. Es decir, ¿cuánto es 0.03 dividido 1.000.000? ¿Cuánto les da eso? Mister, pues a mí me da 3,E rayita 8. Ya te explico qué es eso, Sí, Valentina. Ya te Es que explico. lo que pasa es que como es un número tan grande, entonces al dividirlo queda como, no queda de una vez así, sino lo que dice vale, queda como con letras y Sí, ese número eso se llama notación científica. Y eso es justamente cuando tenemos o muchos ceros a la izquierda o muchos ceros a la derecha.
Entonces, en ese caso, vamos a recordar lo siguiente. Multiplicar por 10 es aumentar un cero. Multiplicar por 100 es aumentar ¿cuántos ceros? 1. 2. 2. Multiplicar por 1000 es aumentar ¿cuántos ceros? 3 ceros. O sea, 3. multiplicar por 10, 100, 1000, 10.000 es simplemente ir agregando ceros. ¿Sí, Cata? Entonces, sí por ejemplo, sería como lo que hacemos en físico-química, porque, por ejemplo, sí, dependiendo hacia el lado que vaya, se le suman ceros. Entonces, exactamente. si se O se le multiplica, restan y va si se corriendo la coma. multiplica o se divide, es por 10, por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000 o Ah, por millón. Exactamente. ajá. Entonces, así como para multiplicar aumento ceros, para dividir los quito o los corro hacia el lado contrario, o sea, hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces, en este caso, fíjense lo que va a pasar. Ya tengo 2 ceros antes del número y lo que quiero hacer es quitar 6 ceros. Entonces, me van a quedar ¿cuántos ceros antes del número? 6. 8, porque tienes 2 que ya tienes y 6 más Ah, que sí. quitas, en total te dan 8. Entonces, lo vamos a colocar así, 0, bueno, ahí ya van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros y el número. Y esto pues me quedaría en la unidad de medida, kilómetros. Eso tiene que ver con notación científica. Por eso es que ustedes cuando hacen esa división, digamos, ustedes colocan en la calculadora 0.03 dividido 1.000.000 y ahí él les dice que eso es 3 por 10 a la ¿qué? Mister, 3 por 10 digamos a... en la notación científica da 3 menos 8. Sí. Y si Sí. tú cuentas, ejemplo, el numerito del final es un 8, y si tú cuentas los ceros de la medida en kilómetros, son 8 ceros. No, pero los ceros de la medida en kilómetros son 6, mira. Son 6. O sea, 6 ceros en Y dos que milímetros. se le, y dos que se Pero me le agregan refiero por al esto. resultado final, mister, No, el que resultado son final 8 ceros. son 8, Pero claro. me dio lo mismo que estudia. Sí, son 8 ceros. Entonces, por ejemplo, si ahí me diera como 3 menos 9, supongamos, Entonces serían en el 9 ceros. resultado también habrían 9 ceros. Sí, exacto. Ah, ok. Mira lo que me muestra mi calculadora. Quiero mostrarles. Miren cuando yo coloqué la división. Miren que yo coloqué 0.03. Bueno, ahí ustedes lo ven al contrario, lo ven al revés, pero ahí se alcanza a percibir. Fíjese, 0.03 dividido 1.000.000. Fíjese que él me dice que el resultado es 3 por 10 a la menos 8 o 3 por e a la menos 8. En algunas calculadoras aparece. Lo que significa es que antes del 3 hay 8 ceros. Eso es lo que significa. ¿Sí? Siempre que vean esa notación, ¿Y si aparece después significa que van a ver antes 8 ceros o cómo? si te aparece positivo, acá por ejemplo, fíjese que él me está mostrando negativo. ¿Sí? Él me está diciendo resultado 3 por 10 a la menos Ah, 8. y si aparece el más, significa que van del otro lado, ¿sí? Exacto. Si me hubiera dicho Ah, 3 ok, por profe. 10 a la 8, 8 positivo, entonces los ceros van a la derecha Van del al lado número derecho. y no a la izquierda. Ah, Ok. ok, profe. Ya entendí. Oye, ¿Listo? buen dato. Era que como 3.000.000.000, algo así. Exactamente. Exacto. Mister, entonces dependiendo del numerito que te dé ahí, es el número de ceros, y dependiendo si te sale más o menos, es dependiendo a cuál lado va, hacia el derecho o al Exactamente. izquierdo. Exacto. Eso es. Exacto. Mister, entonces ahí se puede hacer como el proceso directo y Sí, exacto. porque la clase con Miss Diana lo hacíamos como tú lo hiciste al principio. Sí, o sea, es exactamente lo mismo. Cierto, Sí. es como Sí, lo que pasa es que, digamos, a mí esta parte, digamos, como ustedes me dijeron que modos ya tenían, diferentes, ¿sí? sí, pero yo partí, digamos, como ustedes me dijeron que esto ya lo tenían que ir pasando de uno a otro, pues eso, digamos, yo ya parto de ahí y es excelente que ya lo tengan, porque lo que yo les muestro el día de hoy realmente es esto, cómo a partir de una igualdad yo puedo transformar cualquier unidad de medida. ¿Sí? Cualquiera. Entonces, digamos, eso es para cualquier magnitud, como les digo. En este caso es porque yo estoy pasando una distancia de una unidad de medida a otra unidad de medida, pero eso se puede hacer con cualquier magnitud. Hagamos una con tiempo, por ejemplo. Entonces acá, bueno, les voy a hacer un ejemplo. Entonces, supongamos que yo quiero pasar, a ver,
pasar, por ejemplo, 8 horas, o más bien, no sé, 80 minutos, o no sé, coloquémosle como, no sé, a ver, pongámosle, 1 hora pasando ejercicio. bueno, pongámosle pasar 80 minutos a horas. 80 minutos a horas. Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer? Lo primero que uno tiene que hacer es saber Pues, cuántas ¿cuánto horas. equivale una hora? Una hora, Exacto, que en este pero caso Minutos. sería a 60 minutos. exacto. ¿Cuántos minutos Sería equivalen a 1 una hora y hora 20 o minutos. cuántas horas? Exacto. Entonces, bueno, ya si partimos de esa igualdad, yo lo colocaría así. 60 minutos es igual a una hora, ¿cierto? Eso es algo que ya es claro para todos. Una hora es lo mismo que 60 minutos o 60 minutos es lo mismo que una hora. Entonces, como aquí ya tengo la cantidad en minutos, entonces yo lo coloco así, 80 minutos, ¿cierto? Y esto lo voy a multiplicar por una fracción, que fue lo mismo que hicimos ahorita en el ejercicio de arriba. Entonces, esto lo voy a multiplicar por una fracción, pero en esa fracción deben ir horas y minutos. La pregunta es, ¿dónde van los minutos? ¿Abajo? Abajo. Abajo para poderlos cancelar. ¿Sí? Si, por ejemplo, arriba hubiera, si no fueran 80 minutos, sino 80 horas, ¿qué ¿No se colocaría? cancelaría? Y abajo las horas, ¿no? Exacto, abajo colocaría O las sea, horas. dependiendo de dónde esté el que está al lado del cosito de multiplicar, se pone el otro, ¿no? Exactamente. ¿Listo? Entonces, fíjense, acá, por ejemplo, el procedimiento es este. Y eso es una regla de 3. Realmente esto es una regla de 3. Porque aquí ustedes lo que están haciendo es lo siguiente. Ya les voy a explicar las dos maneras. Bueno, aquí podríamos cancelar qué con qué. Minutos. Listo, minutos con Minutos minutos. con minutos. ¿Y qué más puedo cancelar? No, Sí, un 0 con un 0. ¿La H de horas? no. No, No. deberías tener dos Es el veces la 0. H. El 0. Ujú. El 0 y el 0, pero ¿por qué? Porque fíjese que a diferencia del otro, yo en el otro no quité ceros. ¿Por qué no quité ceros? Porque había más ceros. Porque los ceros que tenía, fíjese, en el 0.03, los ceros que tenía estaban era a la izquierda. Y ese Entonces, estaba a la derecha, en este igual caso, que el otro. exacto, en este caso sí, porque es como si estuviera dividiendo en ambos lados por 10. O sea, yo puedo dividir 80 entre 10 y sé que me da 8. Como puedo dividir 60 entre 10. Digamos, la calculadora de Andrés le va a dar igual que antes, pero esta vez le va a dar el positivo. Sí. Sí, claro. Ah, no, pero igual en este caso no va a dar un número, como no es tan grande, no va a dar exponencial. Sí, porque esta vez será 1.000.000 ahí y esta vez es... Claro, en este caso miremos. Sí, ahora por así decirlo, sí es un número más grande. Exacto, esta vez sí más bien eso. Va a dar un número, ¿cómo decirlo? Más fácil de escribir, ¿sí? Porque sencillamente es 8 sextos. ¿8 sextos de qué? De H. Sí. Listo, pero eso lo podemos simplificar aún más, ¿cierto? Sí. Sí. Listo, ¿y cuánto es? ¿Cuánto es 8 sextos? 8 sextos. Sería 4 tercios. 4 tercios, ¿cierto? E incluso, si eso lo queremos expresar en forma decimal, ¿cómo nos ¿En forma queda? qué, profe? Decimal. Usted se me trabó. Decimal. Eso daría 1.3 periódico horas. ¿Cierto? Sí, señor. Claro, porque ustedes hacen la... Ah, sí. Parece que lo que Se hacemos haría es... 8 por 1. Se puede hacer de las dos formas así, como normal y como le hizo el profe. Exactamente. Perdón, le estoy conectando el computador que se me fue se me está quedando sin batería. Listo, entonces, fíjense que esto es, digamos, ¿cómo decirlo? Eso es una abreviación de la regla de 3, porque realmente lo que nosotros estamos haciendo acá es lo siguiente, fíjense. Es como si yo tuviera aquí mis dos magnitudes. Si yo voy a colocar acá las dos magnitudes. Entonces yo tengo horas, la otra magnitud Es un chasis, el código de fase es minutos, utilizado es un chasis. ¿cierto? Y lo que me están diciendo es que una hora... Listo. ¿Y es a 60. 80 minutos? Ah. Bueno, una hora es a 60 minutos. Bueno, chao. Como X, ahora sí, ¿a quién? ¿A 80?
como Sí. X a 80. Eso es una regla de 3 que, ¿directa o inversa? Directa. Directa, ¿cierto? A medida que Ajá, aumentan porque las... se aumenta. Exacto, entre más horas, pues más minutos voy a tener. Acuérdense que esa es la pregunta que uno se hace. Si aumenta una y aumenta la otra, entonces listo. En este caso, como es una proporción directa, ¿cómo me queda la ecuación para resolver a X? 60 por X, no, pero 80 dividido 1, no, Entonces, espere. Que no vean, es No, ¿es multiplicado los dos o...? sí, acuérdense que aquí es multiplicado, pero en X, producto Ah, cruzado. sí. Entonces me va a dar, Ah, ya. entonces sería 1 por 80 Y 60 Dividido y 60. Dividido 60. 60. Y dividido luego entre le 60. saca la raíz, ¿no? ¿Cierto? No, en este caso. ¿Usted le saca raíz, profe, o...? No, porque no tienes X al cuadrado. Acuérdate que eso era Ah, ok. cuando queríamos Ah, sí, encontrar cuando teníamos 2X. que eso era para la media proporcional. Ah, sí. 1,3 médico. Y aquí pues vuelve y nos da el 1 punto. O sea, ¿se dan cuenta que es el mismo proceso? Entonces eso sería... Ah, no, pero... ¿Eso serviría con la anterior también o...? Claro, es que realmente lo que yo les mostré acá fue una abreviación de la regla de 3. ¿Sí? O sea, fíjese que esto que hicimos acá, primero lo hicimos normalito, primero lo hicimos a modo del problema que les expliqué antes, ¿sí? Pero fíjese que ahora lo estoy relacionando con la regla de 3, porque realmente esto es una regla de 3. O sea, tengo dos magnitudes que me representan una misma cantidad, es decir, tengo la cantidad de horas y la cantidad de minutos asociados a una misma cantidad que es el equivalente a una hora, ¿cierto? Y asimismo me están dando otro dato. Sí, pregunten. Cuando se acabe volvemos a entrar. Ah, sí, por favor. Sí, ustedes ya saben que siempre con el mismo link. ¿Listo? Profe, es que, digamos, si usted hubiera puesto el 8 arriba y el 6 abajo, hubiera quedado muy diferente. Entonces, una manera de comprobarlo, ¿cómo sería? Comprobarlo. ¿A qué te refieres con una manera de comprobarlo? Vamos, si hubiéramos puesto 1 por 60 dividido en 80, daba como 0,75. Ah, No, pero es que eso fue porque mira que la regla de 3 es directa. ¿Sí? Si yo aumento la cantidad de horas, aumento la cantidad de minutos. Y Ajá. como ya sabemos que es directa, pues entonces ya sabemos que es un producto cruzado. Entonces por eso queda el 1 con el 80 y el X con el 60. No puede quedar 1 con 60 y X con 80, porque sería una regla de 3 inversa. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, profe. Sí. Eso. Sí, es por eso. Pero entonces fíjense, realmente hacer esto que les acabé de mostrar acá de, bueno, usted tiene minutos, multiplique por una fracción, pero entonces, ¿dónde colocar los minutos? ¿Arriba o abajo? Pues ya sabemos que se colocan abajo, ¿cierto? Y se hace la operación. Eso que les estoy diciendo ahí es lo mismo que ya habíamos hecho antes, pero como regla de 3. ¿Entienden la diferencia o más bien como la similitud entre los dos procesos? ¿Sí o no? Sí, señor. Mister, ya tengo el resultado de la segunda. Dime, ¿ya tienes el resultado de la segunda? Serían 72.000 milímetros. Listo. Bueno, bien, hagamos entonces aquí la segunda. Permíteme un segundito. Listo, Ay, entonces profe, la copio. 7.2 DAM. ¿Qué significa 7.2 DAM? 7.2 decámetros al 7.2 minuto. decámetros. Decámetros. ¿Y cuánto es un decámetro? Son como... Pero es que decámetro, creo que esa no es la abreviación de decámetro, porque la abreviación de decámetro... Ah, no, sí es esa. Lo que pasa es que Sí, en porque algunos la utilizan... Sí, lo que pasa es que normalmente yo estoy acostumbrado a que se usa la D mayúscula con la M, pero D mayúscula y M minúscula o Son DAM decímetro. son... Ah, Ambas decímetro. significa, Sí. ambas significa decámetro. No, ojo. Ah, Hay decímetro. dos DM. Ojo, hay dos DM. D Sí. mayúscula con M minúscula Y- es decámetro. Y D minúscula con M minúscula es decímetro. ¿Listo? Y este es... Decámetro. 10 metros. Entonces lo que me están diciendo es realmente, bueno, aquí lo voy a pasar un poquito a
a español, o bueno, voy a colocar aquí más bien las siglas. Entonces, DAM, quiere cambiar el color. Entonces, DAM significa un decámetro. Y un decámetro es lo mismo que 10 metros. Listo. Entonces, DAM lo que significa es que es un decámetro, y un decámetro lo que significa es que son 10 metros. Entonces, bueno, vamos a hacer aquí exactamente lo mismo. Ya sabemos que como son 7.2 decámetros, realmente son 7.2 por 10, ¿cierto? Es como si quisiéramos, o sea, mejor dicho, son 72 metros. ¿Listo? Entonces hay dos formas de hacerlo. Lo primero, pues haciendo la igualdad. Entonces, un decámetro ¿a cuántos milímetros equivale, chicos? ¿En qué, profe? ¿En qué? Un Milímetros. Un decámetro, ¿a cuántos milímetros? Ve. ¿100? No, no. 10.000. Mm. 10.000 milímetros. ¿Listo? Entonces, esta es la igualdad principal que ustedes tienen que entablar. Si ustedes ya entablaron esta igualdad de medida que involucra las dos medidas que tenemos, es decir, los decámetros, los milímetros, ya ahora sí podemos hacer el paso. Porque sencillamente ahora voy a coger 7.2 DAM y lo voy a multiplicar de nuevo por 1. Pero por ese 1 particular donde digamos que el resultado surge de una fracción. Entonces, ¿qué voy a colocar arriba? ¿Decámetros o milímetros? Decámetro. Decámetros. 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 36. ¿Y por qué eso es lo que se necesita 98, eliminar? 57. Exacto, Ujú. lo que se necesita eliminar. O sea, yo necesito que me quede la misma unidad de medida arriba y abajo para poderla cancelar. ¿Sí? Si arriba tuviera milímetros, pues coloco los milímetros abajo. Listo. Y acá entonces arriba coloco el equivalente a un decámetro, que son 10.000 milímetros. Listo. ¿Qué puedo cancelar? Decámetro. Decámetro, ¿cierto? Es lo único que voy a poder cancelar por ahora. Sí, Entonces, por. cancelo decámetro, y ahora me quedó 7.2 multiplicado por 10.000. Pero ya sabemos que, pues en este caso nos queda muy fácil porque es correr la coma, 4 espacios. Si no tengo, mejor dicho, al 7.2, la coma se la puedo correr una vez a la derecha. La corro una vez, pero necesitaría 4 espacios, entonces completo con ¿cuántos ceros? Con 3. 3. Con 3, exacto. Entonces, porque coloco 7, corro la coma una vez, ya me da 72. Y como son 4 ceros, entonces me hace falta 1, 2, 3 ceros. Listo. Ahí está. ¿Listo? ¿Qué prefieren? ¿Este método más directo o la regla de 3 completa? Pues no sé, El método El método Este directo. método está como más breve. Pues es que es lo mismo, solamente que este es justamente es directo, ¿sí? Pero Es es la más misma rápido. regla de 3. ¿Listo? El resultado, pues obviamente nos va a dar ahí en milímetros. No hay lío. ¿Listo? ¿Sí fue eso lo que te había dado? ¿Quién fue la que me dijo que ya tenía el segundo? Creo que Catalina. Yo, ¿Quiere? mister. Y Y- también ya tengo el tercero. Y ya sí te había dado eso, ¿sí? Sí, mister. Listo. Hagamos entonces el tercero. Ah, bueno, por favor vuélvanse a conectar, chicos, porque se nos fue el tiempo. 32.000 milímetros. profe, ¿y si la termina ya? Es que queda menos de un minuto. Para poder hacer una explicación un poquito más completa. Por lo menos que alcancemos a hacer estos, no sé, la mitad de esos ejercicios que propuse ahí. ¿Hasta el 5 o hasta el 10? El
102, entonces como están centímetros va a hectómetros, entonces como va hacia el lado izquierdo se divide, entonces 102 dividido entre 10, entre 10.000. Listo, bien, dale. Ya lo Está socializamos haciendo con la tabla. Ah, Sí, lo solo está se está haciendo haciendo con con la la tabla. tabla. con la Sí, lo está tabla. haciendo con la Bien, tabla. listo. ¿Ya retomamos? Vuélvanse a conectar, por favor. Ok, mister. Bueno, llamó lista, pues. No llamado. No Vamos a llamado. volver a conectarnos. No La llamado, por llamo al eso final por si sí. algo, si alguien no se ha conectado a la Sí, segunda. exacto. Sí, al final la tomo. ¿Listo? Ya retomamos, chicos. Ok, profe.